Dios. El tema, el verbo de Dios. Cita bíblica que vamos a tomar de base es Evangelio de Juan 1:14. Cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies. Dios bendiga a los presentes, Dios bendiga a los de las redes sociales. Que sea Dios que añada bendición en su palabra. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ore conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento a tu palabra para que nos administres a cada uno de nosotros. Que el corazón y el oído de tu pueblo se abra para poder recibir y retener tu consejo. Señor, que tu palabra traiga consuelo, fuerza, restauración, liberación. Y al que está lejos de tu gracia, tu palabra a través de tu Espíritu Santo pueda redarguir y traer al hombre y a la mujer al arrepentimiento y a reconciliarse contigo. Limpia los aires, sujeta principados y potestades que sean llevados cautivos a la obediencia de Jesucristo, y que en la tierra al santero, al brujo y al hechicero lo atamos de pies y manos también, y se ha llevado a la obediencia de Jesucristo. Dios mío, háblanos a través de tu palabra, en Cristo Señor nuestro. Amén y amén. Y los reunidos dicen amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, hablar del verbo es hablar de la misma deidad del Padre, porque el verbo es Dios y Él tiene diferentes funciones en su soberanía y en su nombre. Muchos piensan que usted y yo tenemos tres dioses, y eso lo sostienen los Jesus Omnis, que dicen que usted y yo tenemos tres dioses. No tenemos tres dioses, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola deidad, una sola personalidad en diferentes funciones. Y Juan, en el Evangelio de Juan, es el único apóstol que en su escritura lo señala como el verbo de Dios, la creación, la perfección. Y hoy vamos a estudiar este hermoso libro, donde vemos en este verso 14, si usted le puso atención en la parte casi inicial, que sería la parte A, y aquel verbo fue hecho carne. Juan lo ve como la reencarnación del Dios eterno en la figura y en la personalidad de su Hijo amado Jesucristo. No es otro Dios, es el mismo Dios del cielo tomando forma humana, forma de hombre. ¿Para qué se encarnó Él? Para darle más validez a la promesa del plan eterno de salvación. No podemos ir por otro medio para poder ser salvos, sino que el medio absoluto y sublime es el verbo de Dios, el Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El que recibe al Hijo, recibe al Padre y a la vez recibe al Espíritu Santo de Dios. La reencarnación de Jesucristo fue un milagro extraordinario. Si Cristo no toma la decisión de venir y el Padre no toma la decisión de personalizarse o encarnarse, nadie en la actualidad
ni en el siglo pasado fuese salvo. ¿Cómo es que se da la salvación? Oiga como dice el verso primero, si usted lo lee, no está en el estudio, pero es un versículo bien conocido. En el principio era el verbo, oiga, hablando de Jesús, del Hijo, y el verbo era con Dios. Ahí lo mete de nuevo al Creador, al Eterno, y dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Digamos que Dios en su fidelidad y en su misericordia, queriendo salvar a la creación caída. Usted y yo antes éramos caídos, ahora somos hijos de Dios regenerados, transformados, cambiados. Y el primer punto del tema principal del verbo de Dios es: Jesucristo es el verbo de Dios. No puede ser ni María, no puede ser ni José, no puede ser ninguno de los apóstoles y ningún predicador moderno de hoy en día. Han habido muchos que han tenido la osadía y el abucimiento de decir que ellos son el Cristo. No sé si usted lo ha oído, pero lastimosamente nadie puede tener esos atributos divinos que reposan primero en el eterno Dios, tomando figura humana y encarnándose para salvar a la humanidad. Nadie. Entonces, la palabra verbo es una palabra griega que significa que era Dios y es Dios. Digamos que cuando Juan veía al verbo, si usted lo ha leído, no está en este estudio tampoco, pero usted ya se lo tiene que tener de memoria, porque su servidor se lo pone cuando el Espíritu pone en los mensajes 1:29 de este mismo capítulo. Juan Bautista o Juan el teólogo. ¿Ah? Teólogo. Porque Juan Bautista lo mataron en su ministerio. Entonces él dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiere usted y yo alcanzar el don de la vida eterna y el don de la salvación? Reciba a Cristo, honre a Cristo y arrepiéntase. Si tiene a Cristo como verbo en su vida, usted y yo ya somos salvos. Lastimosamente que los que decimos tener a Cristo o al verbo en nuestra vida, lo seguimos deshonrando. ¿Cómo lo deshonramos? Con nuestras actitudes, con nuestro deseo desenfrenado y con el pecado que muchos practican hasta el día de hoy. Y yo pienso, ese soy yo, no sé usted, pero yo pienso que al verbo de Dios, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador, si en verdad lo amara, lo valorara en su vida, ya no lo deshonrara, ya no pecara. ¿Por qué? Porque Él es la razón de esta asamblea. Él es el bello, el hermoso, el sublime. Y yo pienso que cuando un hijo de Dios peca con conocimiento, me imagino que el verbo de Dios, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, le duele, lo traspasamos con nuestros pecados. O yo no sé cómo usted lo ve, pero le voy a poner un ejemplo secular. ¿Cómo se sintiera usted, hermana, si su hijo, usted le da un regalo y no lo valora? Se sintiera triste. ¿Por qué? Porque usted lo da por amor, lo da con amor. El Eterno se entregó por usted y por mí por amor. Y
Y lo vimos en Jeremías 31:3, que dice que Dios se nos manifestó de mucho tiempo atrás. Y decía Jeremías: con amor eterno los he amado. Y por ese amor que yo les tengo a ustedes, oh raza humana, dice Dios, yo he prolongado mi misericordia, les he manifestado mi amor, pero también los quiero salvar. Digamos que Dios, amados hermanos, como el Verbo encarnado, desea que los que somos su iglesia, su cuerpo, ya no lo deshonremos. Usted y yo sabemos cuando pecamos. Nadie puede decir: es que yo era ignorante. No. Hoy en día ya no hay ignorancia, porque el evangelio de la salvación se predica a vida y por haber, de diferentes maneras, diferentes formas, diferentes sistemas, redes sociales. Hoy ya no hay ignorancia delante de los ojos de Dios. Hoy todos son culpables de juicio si no reciben el verbo de Dios como Señor y Salvador. Pero usted y yo ya lo tenemos. Somos bienaventurados. Entonces, ¿qué significaba el verbo? Dijimos: Dios mismo. Porque la palabra verbo significa logos en el griego, para que usted vaya aprendiendo poco a poco. Logos, que significa verbo, se está refiriendo a la figura especial del evangelio. Dice Hebreos, búsquelo por favor, y me lo lee alguien por favor. Hebreos capítulo 1, verso 3. Vamos a ver lo que el escritor a los hebreos se estaba refiriendo al verbo de Dios. ¿Quién me lo lee? No. Hebreos 1, 3. Señor, yo estoy en Tito. Oiga. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. Si usted le pone atención a este versículo, es bien grande. Lo vamos a estudiar porque hoy, con la ayuda de Dios, usted y yo lo va a estudiar. Oiga, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué dice Juan 1:14? Parte C. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. ¿Qué veía el escritor a los hebreos? Su resplandor de su gloria. Digamos que el que niegue que Jesucristo es Dios es un ateo, es un rebelde, es un anatema el que habla. No, dice, repito, dice, no, es que los trinitarios tienen diferentes dioses. No, es un solo Dios. Pida sabiduría a través del Espíritu Santo para que no se confunda. ¿Por qué? Porque la gloria del resplandor de sí mismo está hablando de él mismo y no de otro Dios fuera de sí. Entonces, oiga qué bonito, sigamos leyendo. Y la imagen misma de su sustancia. ¿De qué está hablando? De su deidad. Digamos que Dios es soberano. La palabra soberanos, amados, significa que Él no necesita la sustancia de otro Dios extraño. No, Él es autosuficiente en su soberanía. Ha creado el cielo y la tierra y el universo, y Él es Dios sobre todo ello. Entonces Él ahí, en esa parte que nos quedamos de su sustancia, está hablando de su soberanía, de su deidad. Amén, hermano. Y dice: ¿quién
sustentaba todas las cosas con la palabra. ¿Por qué menciona todas las cosas, el universo? Pero ¿por qué pone el otro elemento que aparece ahí? Palabra. ¿Qué es la palabra? El verbo. ¿Qué es la palabra? El poder de Dios. Acuérdense, en Génesis 1:1 no está en el estudio, pero él dijo, ¿qué dijo él? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué fue lo que hizo al principio? La palabra, el verbo, la esencia, la sustancia de sí mismo se paseaba sobre la faz de las aguas y empezó a dividir y a ordenar lo que estaba desordenado. Es su palabra. Usted y yo, ¿cómo es que sobrevivimos? ¿Por medio de qué? Por su palabra. Dice, ¿te moriste, marido? Dice, yo no me quiero morir. Pero dijo Dios, ya está aquí. Él dio la palabra y dijo, muerte, llega. Porque voy a levantar a mi siervo y a mi sierva. Ya terminó la labor en el universo, en la tierra. Ahora que venga a gozar, a disfrutar de ese reposo que yo le tengo. Entonces, oiga qué bonito, su palabra de su poder, habiendo, ¿qué dice? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Digamos que usted y yo, si vivimos la palabra y nos apartamos del pecado y la ponemos por obra la palabra y estamos en obediencia ante los ojos de Dios, usted y yo ya somos libres de pecado y estamos aptos para ser arrebatados y ser llevados a la gloria eterna. ¿Por qué? Porque su palabra en nosotros hizo rema. Usted tiene esa palabra en su corazón. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no entramos a la cordura de la obediencia? Pero que pastor, entiéndame, yo tengo tantas luchas. Todos tenemos luchas. Pero el que ya entendió y ha recibido al verbo, ese con luchas y sin luchas, ese alegre, ese gozoso, ese bendecido, porque la bendición de él no viene de lo que está alrededor, sino que viene del Padre de las luces, como dice Santiago, donde no hay sombra de variación ni de muerte. Digamos que la gloria de la sustancia de Dios en nosotros nos ha dado abundancia de vida. Entonces, dice el punto número 2. Los tiempos de Dios, Él los ha comunicado al mundo. Los tiempos de Dios, Él los ha revelado al mundo, lo ha comunicado al mundo. Nadie puede decir que no ha oído de Dios. Nadie. Ni el más ateo de esta tierra puede decir que nunca ha oído hablar de Dios, porque sería mentiroso. Ya pasamos una tradición estos días atrás. Solo ahí los medios seculares sacan la pasión de Cristo y qué bueno. Mejor, porque ellos ya no van a ser ignorantes cuando estén delante del trono blanco. Porque van a decir, usaste mi nombre en Hollywood, en diferentes películas, hablaste de que yo existía, de que yo morí, derramé mi sangre por tus pecados, pero no quisiste obedecer y entrar a la voluntad mía. Entonces, ¿qué hizo Dios? En este tiempo ha seguido comunicando al mundo de su verbo, de su plan, de su salvación para la humanidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que Cristo es el logo de Dios. Que Cristo es el logo de Dios. ¿Y qué es el logo? Dios mismo en sí.
¿A dónde lo dice? Hoy lo vamos a leer, miren. Ahí está en Hebreo, ¿va? Va. Se lo voy a leer yo para avanzar. Del 1 al 4. A ver si lo entiendo. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, hablando de la antigüedad, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué es el Hijo? El Verbo. Oiga, ¿qué ha hecho Dios? A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Digamos, hay un solo mundo, hermano. Hay una sola tierra. El hombre ha dividido, y en el sistema llamado globo terráqueo, llamado mundo, tierra, hay 5 continentes. Pero a los 5 continentes los diseñó Dios por medio del logo que es su Hijo. Amén, hermano. Entonces, en diferentes culturas, etnias, el evangelio del Verbo de Dios se ha proclamado y se sigue proclamando. Dice el verso 3, ya lo leímos, lo saltamos al 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelencia, excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Digamos que, ¿por qué es superior a los ángeles? Porque acuérdese, hermano, que los ángeles fueron creados por Dios. El hombre ha sido creado por Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que los ángeles fueron creados a la esencia misma de la deidad de Él, porque son espíritu. Usted y yo, creados a la imagen de Dios, a una semejanza como Él es. Es que yo creo que Dios es hermoso como su servidor, pues. Ya siempre va, mira, puse un candado ahí. Pero hágase la idea, usted es la imagen de Dios. Usted no puede decir, pero yo soy feo. No, usted es hermoso, porque ha sido hecho, diseñado a la esencia de la imagen de Dios. Amén, hermano. ¿O no se considera usted la imagen de Dios? O yo pregunto, ¿por qué la imagen que somos usted y yo de Dios seguimos en desobediencia? Seguimos pecando. Seguimos codiciando. Seguimos coqueteándole al mundo. Porque hoy no solo se coquetea al hombre prohibido ni a la mujer prohibida. Hoy el humano le coquetea también al mundo. La pregunta es, ¿la imagen de Dios puede hacer eso? Para mí, según la Biblia, no. Porque usted y yo ya tenemos la naturaleza del Dios eterno en nuestra vasija de barro. Entonces tenemos que honrar muy bien al Señor, al Verbo, con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él se entregó todo por amor. Se diseñó a sí mismo, tomando su figura humana, como dice Filipenses 2, 7, 8 y 9, no está en el estudio, que Dios no escatimó el ser semejante a Dios, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, el Padre, siendo encarnado en el Hijo, se exaltó a sí mismo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual, mi amado hermano, toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, de los que están en la tierra, toda la humanidad, y los que están ya muertos esperando el juicio de Dios, y otros para resucitar dentro de ellos para vida, todos ellos un día darán gloria, honra y alabanza al eterno Verbo de Dios, al Hijo de Dios. Honrarán, exaltarán y dirán:
siempre. Entonces vale la pena desear a Dios y no las algarrobas de este mundo. ¿Por qué? Porque son pasajeras. Dice el apóstol Juan, ya lo vimos, el apóstol Juan afirmaba que sus ojos vieron, sus manos palparon al Verbo. ¿Entiendes tú qué es palpar? Es tocarlo. Puedo imaginar que Dios me hubiera dado a mí el privilegio. Claro, no, si me hubiera dado el privilegio ya no estuviera aquí, porque a mí me hubieran cortado quizás la cabeza, porque hubo una persecución terrible después de la resurrección de Jesús y el levantamiento de su gloria. Pero hubiera sido lindo para mí que el eterno Verbo me hubiera dado el privilegio de verlo y tocarlo. Hoy no se ve, hoy no se toca, pero cuando yo vengo con un corazón agradecido, cuando yo vengo con un corazón lleno de gozo, de alegría, con deseo de sentirlo, Él se deja sentir y Él se mueve en medio de su pueblo redimido por el poder de su palabra y el poder de su sangre, que nos ha limpiado de todo pecado. Él se deja sentir. Hay gente que dice: yo no siento al Señor ni a Dios. No lo sientes porque a ver cómo andas. No sé si vienes con el deseo de agradarle, o no sé si vienes a conseguir marido, mujer o hombre. Yo no lo sé. Pero si tú vienes con esas intenciones perversas, diabólicas, el Señor no se puede dejar sentir en tu vida. Pero si vienes con un corazón contrito y humillado, con deseo de que Dios te toque, te llene, el Verbo se va a dejar sentir por ti. ¿Y sabes qué va a pasar cuando Él se deje sentir? Que tus cargas te las va a quitar. Tus problemas Él las va a solucionar. Las enfermedades Él ya las llevó en la cruz y te va a tocar para sanarte. Gloria sea el Verbo. ¿O no es así? Mire qué dice Juan, el teólogo. Por eso que yo le hice esa pregunta. Usted dijo de un solo Juan Bautista. No, hermano, fue Juan el teólogo. Vea Apocalipsis, quiero que alguien me lo lea del pueblo, capítulo 19, versículo 13, para la gloria de Dios. Cuando ya lo tenga, lo lee, por favor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Gracias, hija. ¿De quién estaba hablando Juan? Del mismo personaje que empezó a hablar del Evangelio de Juan. Aquí ya es la revelación de Dios para el mundo, los juicios, las plagas y también la nueva Jerusalén y también el árbol de vida. Este hombre lo recibió en la isla de Pasmos. Pero Juan no podía cambiar el mensaje de decir: hoy se me manifestó algo diferente. No, el mensaje de Juan en el capítulo 1:1 Él lo sostuvo. En el principio era el Verbo, era Dios mismo, dijo Juan. Y ese Verbo habitó entre nosotros. Mire qué bonito. Pero Juan, hoy en Apocalipsis 19:13, ahí estamos, ¿va? Me gusta lo que dice. Léalo conmigo duro, por favor. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, léalo duro, es el Verbo de Dios. No hay dos verbos, Señor. No hay dos Cristos. No hay muchos dioses. Hay un solo Dios, una sola verdad y una sola vida. El Verbo es Dios en su Hijo manifestado. Pero oiga qué bonito, habla de las vestiduras que estaban teñidas con sangre. ¿Qué es eso? ¿O qué significa la sangre? ¿Qué significa para usted o para nosotros? ¿Qué entendemos? Que sus vestiduras
en vez de estar blancas como la nieve, estaban llenas de sangre carmesí. Estaba hablando de que Él nos limpió de nuestras impurezas con esa sangre y hoy tenemos acceso libre para entrar al cielo mismo. Digamos que la sangre es figura de nuestra limpieza, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades. Porque imaginar, el Dios es así. Si viene un homosexual, lo recibe el verbo y se arrepiente de todos sus pecados. Esa sangre, en esas vestiduras que tenía Cristo en él, esa sangre que él derramó por todos los pecados suyos y míos, también lo puede limpiar al más vil pecador homosexual, lesbiana, prostituta, violador, homicida, idólatra, santero, brujo, hechicero, borracho. La sangre del Cordero hasta el día de hoy tiene el mismo poder. El verbo de Dios está vivo. El verbo de Dios reina por los siglos de los siglos. ¿Usted lo cree? ¿Reina en su corazón? ¿Por qué todavía es bravo? Brava. Allá empezaron a cambiarme. Dijeron, pastor, tranquilo. ¿Por qué celosa? ¿Por qué celoso? Sí, porque hay que hablar de eso. Porque aquí entre nosotros los cristianos hay cristianitos y cristianos todavía mundanitos, celosos y celosas. Pero oiga, ¿cómo estaba el Cordero vestido? Su ropa estaba teñida de sangre. ¿Por qué teñida de sangre? Dice la Biblia que lo traspasaron por tus pecados y los míos. Yo no le estoy diciendo sus pecados, no. También yo estoy ahí. Pero lo lindo, Isaías 53, 4. Varón experimentado en quebranto. Varón sufrido. Varón de dolores. Varón que le quebraron toda su figura. Lo desfiguraron. Lo destruyeron por tus pecados y los míos. Pero ahora este verbo ya no está así. Hoy está como león de la tribu de Judá. Hoy ruge para libertar a los cautivos. Hoy ruge para desatar al hombre y a la mujer del alcohol, de la droga. ¿Por qué? Porque el verbo de Dios venció el pecado, venció la muerte, y hoy esperamos cielo nuevo y una resurrección gloriosa en su nombre. ¿Usted está esperando? Pues ya no sea celoso ni celosa. Porque aquí hay muchos, y de los que están en las redes son todavía cristianos celosos. Si usted tiene al verbo de Dios, dígale que le desate de eso. Entonces, ¿por qué? Juan en este verso 19, capítulo 19, verso 13, estaba viendo, hermano, la esencia. Oiga cómo dice el punto central del tema principal, el verbo de Dios. El verbo de Dios glorificado. En ese verso 13, si usted lo ve, eso significa la ropa teñida con sangre. Un verbo ya no sufriente, ya no destruido, no. Hoy Juan veía a un verbo glorioso, glorificado. Ese Señor está con nosotros. Digamos que hoy ya no estamos en derrota, hoy estamos en su nombre, en victoria. Tal vez en diferentes tribulaciones, pruebas o necesidades, pero no estamos derrotados, no. Con el glorioso verbo a nuestro lado, usted y yo hemos vencido cualquier problema, cualquier necesidad y aún a la muerte. Usted va a decir, pero pastor, no voy a morir. Pues sí, pero va a vencer. Claro, si usted se sale de la voluntad de Dios, se va a morir en el pecado. Vuélvase por favor a Juan 1:2. Yo sé lo que allí dice, pero quiero que usted lo lea conmigo.
y quisiéramos tocar el punto número 2 del tema principal. Oiga, ¿cómo se llama? Preexistencia del verbo de Dios. ¿Qué significa pre? Antes de que el mundo existiera, Él ya existía. Por eso se llama preexistencia del verbo de Dios. El punto número 2 del tema principal. ¿Quién me lo lee? El verso 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gracias, hija. ¿Está claro, sí o no? Este era en el principio con Dios. ¿De quién estaba hablando? De sí mismo. El verbo, su preexistencia. Amén, hermanitos. Todas las cosas, dice el verso 3, por Él fueron hechas. Digamos que Juan veía que la preexistencia de Dios, antes de que el mundo existiera, llamado planeta Tierra o universo, su existencia ya estaba presente. Cuando usted le pregunta, hermano, ¿cómo es que me está hablando de un Dios que antes que nosotros, sí, dígalo, porque Él ya existía, porque su preexistencia. Digamos que antes de que ella viniera a esta tierra, Él ya estaba. Antes de que yo viniera, Él ya estaba. Él estaba viendo, visualizando, planificando cómo iba a ordenar todas las cosas por su palabra. Entonces, aquí es donde Dios quiere a usted y a mí centrarnos. ¿Qué hizo Dios en su preexistencia? Escríbalo. Estaba planificando su creación universal. Su creación universal. Mire quién lo visualizó. El rey Salomón. Dice este ejemplo: el sabio Salomón, inspirado por Dios, habló de Cristo. Hoy yo le pregunto, ¿cree que Salomón habló de Cristo, sí o no? Sí, 8:22 de la Proverbios. Muchos de quedan todos ahí. De la hermana Ruth, igual cree. Hoy no salgas adelante porque siempre te equivocas. No, si la palabra o el estudio es para aprender. Sí, de los errores o equivocaciones se aprende. Pero si usted nunca pregunta, usted no va a aprender. Entonces, Salomón habló de la persona de Cristo. Fíjese que sí. Fíjese a dónde está. Búsquelo, por favor, en lo que yo le termino de dar este ejemplo. Proverbios 8, verso 22 al 23. Salomón hablaba de la preexistencia de Jehová en la poesía de Proverbios. Ya de lo antiguo, antes de sus obras, eternamente tú, de el principado. ¿Ya lo tiene? Léamelo, hermana Morena. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, Siga. antes de los abismos engendrada, Engendrado. Engendrado y va, pues siga. antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Va, ahí. Gracias, hija. ¿A dónde? 22 le dije, ¿va? Jehová, es eso, ¿va? 22 y 23. Por eso es que yo le dije, no es eso. Porque se acuerda que yo le dije, no es eso, porque yo sabía que no estaba leyendo el que le dije. Pero va, ahí está. ¿Está allí conmigo? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente. Oiga la palabra que usó Salomón, eternamente. ¿Qué es eso? Preexistencia. ¿Qué significa preexistencia? Soberanía, soberano. Entonces, antes de que todo fuese creado, dice Salomón, en el principio, Él ya estaba. Él
ya existía. Antes de que los grandes líderes mundiales existieran, el Señor Jehová, Dios mismo, porque no significa Jehová en su idioma, Dios en sí es Jehová. Entonces Dios ya existía. Antes de que las obras terminaran, Él era preexistente, ya estaba en su plan divino hacer todo en su creación. Hizo changos, hizo de todo. Ya me iban a decir uno, yo no soy chango, pastor, yo no digo. Bueno, que hubo uno que dice que somos descendientes del mono, Carlos Darwin. Pero no el que está allá afuera, Darwin, el escritor, dijo que usted y yo somos descendientes del mono. No, se equivocó don Carlos Darwin. Dice el rey Salomón que antes que Dios hiciera las obras en los principios de la creación, Él ya existía y estaba formando hombres y mujeres que habitarían la tierra para gobernar y sujuzgarla. No era el gorila, porque el gorila no es más inteligente que usted y que yo. ¿O sí? Sí, usted va a decir, pero sí, pastor, bueno, entonces enséñeme la cosa. ¿Ah? Salomón vio la existencia de Dios desde la creación. Yo le he preguntado a Dios que por qué Salomón se corrompió. Lastimosamente, un hombre superdotado en sabiduría y conocimiento divino. Oiga este otro ejemplo en lo que usted busca, por favor. Pablo afirmaba que Jesucristo era la imagen de Dios. Del tema principal, el verbo de Dios. No se le olvide que estamos hablando el estudio de Juan, el Evangelio de Juan, del verbo de Dios. Ya lo vimos. Salomón en el Antiguo Testamento, el rey, afirmaba que la preexistencia del verbo de Dios o Dios mismo ya existía. Hoy el apóstol Pablo lo viene a reafirmar. Colosenses, búsquelo por favor, capítulo 1, verso 15 al 17. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Afirmaba que Jesús era la imagen del Dios invisible. Léamelo por favor, alguien. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Hasta el 17, ¿va? Es el 15, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Sí. 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él fueron hechas. Existen. Aleluya. Gracias. ¿Está hablando claro Pablo? Pablo veía a Cristo no como un simple carpintero, ni lo veía como un simple verbo o cordero. No, Pablo veía que Jesús o Jesucristo era la esencia misma del verbo de Dios, Dios mismo. ¿Qué es logo? Es lo que hemos estado hablando. Logo significa en el griego verbo. Es que usted no está aquí, usted está viendo a la hondureña, la catracha. Enamórense de Cristo. Enamorémonos del verbo de Dios que rompió las cadenas de nosotros y nos hizo libres del yugo de Satanás, del pecado y de la muerte. De él, amada creación, hombres y mujeres, enamórense de Dios, enamórense del Cordero, enamórense del que tiene poder para libertarnos del yugo de Satanás. ¿Qué queda ahí? Gloria a Dios. Pero oiga qué lindo que el apóstol Pablo
reconociera y afirmara que Jesús es la imagen del Dios mismo, del Dios invisible, era porque tenía una plena cobertura, porque Pablo era fariseo de fariseo, dice la Biblia. Era saduceo de saduceo. Mire, es que Pablo era un licenciado en teología, hermano. Pero me gozo porque este hombre, a pesar que tenía el súper dotado de parte de Dios, creyó y dijo: todo lo que antes para mí era ganancia, hoy lo tengo como por basura. Porque el conocimiento y la mucha letra, dijo Pablo, mata, pero la llenura del conocimiento del Espíritu Santo de Dios, eso nos da vida, nos da vigor, nos da fuerza, nos motiva para seguir adelante. Entonces no podemos ignorar la preexistencia del Dios invisible, hecho visible a través de la encarnación de su Hijo amado. Gloria sea por siempre a Dios. Y un versículo que usted los conoce, pero búsquelo en Hebreos, capítulo número 13:8. Decía el escritor ahí, oiga, del tema principal. Hebreos, el libro a los Hebreos afirma que Jesucristo es el mismo desde ayer. ¿Qué es eso? Preexistencia. Entonces, ¿ya lo halló? ¿Quién me lo lee, por favor, duro? Léalo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Qué decía Hebreos? Como dando fe de las palabras del rey Salomón, dando fe de las palabras del apóstol Juan, dando fe de las palabras del apóstol Pablo. Hebreos decía: Jesucristo, señores, que no se les olvide que es el mismo de ayer, preexistencia, de hoy, presente, de mañana, de hoy, mañana y siempre y por la eternidad. Él es el Verbo hecho carne. Termino con esta conclusión. Si el Verbo es Dios, ¿por qué los hombres se han hecho otros dioses? Esa es la conclusión. Si el Verbo en verdad es Dios mismo, como camino, como verdad y vida, ¿por qué los humanos se han imaginado o hecho a otros dioses? Lo cual no hay en ellos existencia, no hay en ellos vida. Solo para ir terminando, porque hay mucho que hablar. Capítulo 115 del libro de los Salmos. Ahí lo lee en casa, porque, oiga, si en verdad usted y yo tenemos la imagen de Dios, hechos, diseñados por esa imagen divina, ¿por qué le hemos dado la espalda a ese creador del universo? Y nos hemos hecho dioses a nuestras imágenes, los cuales tienen ojos, dice el rey Salomón, el David, y no ven, oídos, mas no oyen, manos, mas no palpan, pies, mas no caminan, ojos, mas no pueden ver, porque en ellos no hay aliento de vida. Porque para Dios, esa clase de dioses que han hecho los humanos no existen, no tienen vida. Pero el Dios que usted y yo adoramos, invocamos, servimos, es un Dios real, un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios que tiene poder hasta el día de hoy de hacer prodigios, liberaciones, maravillas y poder libertar y salvar. Si en verdad entendiéramos que Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es santo y soberano, y su preexistencia es desde el principio,
hasta la eternidad nos volviéramos de nuestros malos caminos al camino del verbo de Dios, que es vida y vida en abundancia. La conclusión es muy fácil. Jesucristo es el verbo divino. Oiga, el verbo divino, el verbo de Dios y el verbo de vida, el verbo creador, el Elohim, que se habla en hebreo, que es creador del universo. Si en verdad lo aceptamos como el verbo de Dios en nuestra vida, honrémoslo. Despojémonos del viejo hombre, de la vieja mujer, del pecado que nos asedia, que dice Hebreos 12:1, y volvámonos a la obediencia del verbo creador de nuestra vida, del verbo libertador de nuestra vida, del verbo que nos ha dado vida. Volvámonos a ese verbo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas. Y cierro con esto. Léamelo, hermano, por favor. 11 de Hebreos, siempre, verso 13. Y terminamos con eso. Y a los que nos siguen por las redes sociales, yo les motivo que ya no anden creyendo en doctrinas de demonios erráticas. Reciba la verdad, la iluminación del Espíritu Santo y del verbo hecho carne, el Dios vivo. A ese sígalo, hómbrelo y obedézcale. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gracias. Oiga la fe que tenían estos hombres de la antigüedad. Lo que usted y yo tenemos hoy en nuestras manos, ellos no lo tuvieron, hermano. Ni el gran líder llamado Abraham, nuestro padre en la fe, él no tuvo este libro. Ni los patriarcas, ni el rey David tenía estos libros, ni el rey Salomón, si él era inspirado por Dios a escribir. Pero oiga qué lindo, dice Hebreos 11:13, que ellos no alcanzaron lo que usted y yo hemos alcanzado. ¿Por medio de quién hemos alcanzado todo? Por medio del verbo, que es el Hijo de Dios y Dios mismo en sí. Y allá donde muchos se confunden, no es que no es así, hermano Iraeta, pastor, eso nos enseña la Biblia, señores. Y lo que aquí está escrito es de predicarlo, sostenerlo y enseñarlo. Si usted lo recibe, Dios lo bendiga. Si usted lo rechaza, usted un día estará cara a cara con el Dios creador del universo. Así de sencillo. Digamos que estos hombres del ayer caminaron en fe, queriendo llegar a la patria celestial. Y usted y yo que estamos a punto de llegar, muchos están desmayando, como dicen al buen salvadoreño, están cuiteando. De verdad. Están ya tirando la toalla porque dice, ya me cansé, nunca viene el Señor, tantas promesas falsas que me han dado. No, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Segunda de Pedro 3:9 dice, y no retardando su promesa como algunos tienen por costumbre, no queriendo que nadie perezca, decía Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa de la vida. Entonces estos hombres del ayer, mi respeto. Y usted y yo que tenemos la brújula, que es la palabra, nos extraviamos y estos no se extraviaron. Fueron fieles, hermano. Fueron fieles, perseguidos, matados a cerradas. ¿Qué mujer que me fue a cerrado en la antigüedad? Por Will, dice, Dios mío,
Isaías, hermano. Pero los hombres de ayer, la mayoría fueron perseguidos. ¿Usted conoce la historia de Jeremías? Y terminamos con esto. Su libertad solo 1 o 2 días y después a la cárcel. Pero fue fiel. Se mantuvo fiel. Y la iglesia que ya va a ser arrebatada, lo que dice Hebreos 10:37, que ya se lo tiene que poner porque Dios nos pone seguido, un poquito, dice el verbo de Dios, porque yo he de venir y no voy a tardar un poquito. Digamos que la promesa que Dios te ha dado es fiel. Esperémosla con ansia, esperémosla con pasión, esperémosla con amor, porque el que la ha prometido es fiel y verdadero. Por eso, iglesia amada, esforcémonos más a ser mejores hijos de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Hermoso estudio. El verbo de Dios, el logo hecho carne. Hermoso. Amado Dios, que estás en los cielos, gracias por tu palabra que nos has regalado, nos has impartido. Bendice a tu iglesia reunida, a las que luchan, a las que perseveran, a los que se esfuerzan con altos y bajos, pero siguen creyendo, confiando y esperando en tus promesas. Señor, añada sabiduría, conocimiento a tu pueblo. Añada sabiduría y conocimiento a cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo abra la mente y el corazón de tu pueblo. Gracias por esas promesas que nos has dado. Gracias, Señor, porque seguiremos anclados en ese esperar de tu gloriosa venida. Señor, que tu pueblo no desmaye, que tu pueblo sea fuerte, que tu pueblo sea fortalecido y que la fe de ellos se mantenga fuerte, firme y que no desmayen. Bendice a esta iglesia, bendice a este ministerio, bendice a los hogares de esta casa, Señor, que seamos llenos del conocimiento y la sabiduría tuya para poder defenderla con el enemigo de tu evangelio, Señor. Por tanto, Dios mío, llénanos de tu conocimiento, de tu armadura, de tu coraza, Señor. Que tu pueblo sea esforzado, valiente, Dios mío. Que cuando ellos abran su boca, palabra del cielo se apuesta en ella, y que esa palabra liberte al que le oiga, liberte al que está a Jesús. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Solo la voz del anciano oigo. Aquí está tu pueblo sediento de ti, Señor. Hemos entendido que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hemos entendido que el Verbo es el creador, es el proveedor, es el libertador, es nuestro Salvador. Por eso, Señor, te damos alabanza, te damos gloria. Señor, levanta una generación que crea en ti, se vuelva a ti, Señor. Saca esta juventud del camino de muerte, del camino de placeres. Libértalos, Dios mío. Que tu Espíritu Santo se pasee sobre toda la faz de la tierra. Y los que han de ser salvos, elegidos, llamados, manifiéstate, Dios. Pero que este mundo se vuelva a ti, te crea a ti, te reciba a ti y se ponga a cuenta y se arrepienta, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Cordero Santo. Gracias te damos, Espíritu del Dios eterno. Te damos alabanza, te damos gloria. Te damos gloria, diga la iglesia. Te damos gloria, te damos gloria. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu armadura, Señor. Usa nuestra vida, Padre. Reprende y desate
Lo que esté robando la paz y la bendición de tu pueblo, desata, desata, libértanos, oh Dios. Gracias. Dígale gracias. Sí, dígale gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, 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 gracias. Dígale, joven, joven, jovencita. Joven, joven, cierre sus ojos. Dele gracias, porque tenemos al verdadero Dios, al verbo hecho carne. Hay poder, dale gloria. Salmista, adorado, adora, adora, adora. Servidor, adora, 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 adora. Hoy viene tiempo de victoria, tiempo de refrigerio, tiempo de consuelo, tiempo de fortaleza de parte de Dios. Que el pueblo cansado sea libre, fuerza, reciba. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Que los cautivos sean desatados y sean libres. Que los enfermos sean desatados y reciban sanidad, reciban liberación. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Dele gracia, dele gracia, dele gracia. Los que están en las redes sociales, desátalo, libértalo y ponga obediencia, que se esfuerce tu iglesia y se congregue, Señor. La gloria te pertenece a ti, hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor. Amén. Como dice la iglesia.